otro consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. Quiero ubiquémonos de una vez ahí. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ve? Cristo dice acá, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Así que el tema de esta serie de mensajes, que no sé cuánto nos va a llevar, y no tengo prisa tampoco, usted tampoco, durante los próximos domingos, por lo menos, creo, unos 2 meses, vamos a estar aquí mirando el otro consolador. Amén. El otro consolador. Y obviamente que usted sabe quién es el otro consolador. El otro consolador, hermanos, es la tercera persona de la deidad. Es la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Pero quiero aclarar aquí que cuando hablamos de la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, no estamos diciendo que Él es el tercero. No estamos diciendo que Él es el menos importante, porque la idea que se tiene es esa. El Padre es el primero, el segundo es el Hijo, el tercero el Espíritu Santo, y como que a veces la iglesia lo tiene de esa manera. Obviamente que hay algunos, y lo vamos a ver ahora, que ya no lo tienen como tercero, sino ahora de primero, en su énfasis, obviamente. Pero hermanos, cuando se habla de que el Espíritu Santo o el otro consolador es la tercera persona, se le llama así, y por favor entiéndalo, porque esa es la manera como aparece su trabajo en la Escritura. Es por eso solamente. Recuerden que Dios es uno solo, un solo Dios, pero Él es Elohim. ¿Qué significa Elohim? La palabra Elohim es una palabra para el Dios de la Biblia, el Dios plural. Uno en plural. Elohim, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ahí esa palabra Elohim es la palabra plural para Dios. Pero no dice en el principio crearon los dioses, sino que la palabra ahí es en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Eso es lo que nosotros no podemos traducir eso así, pero es lo que indica. O sea, nos está hablando que Dios es uno solo, pero en 3 personas. Cada persona es diferente la una de la otra, pero es un solo Dios. Ahora, la diferencia radica y lo podemos ver en la Biblia, en su accionar. Hablamos de que ese ser, un solo Dios en 3 personas, se le llama en el Consejo Eterno de Redención o el intratrinitario. Son los 3 tomando decisiones, y ellos en la eternidad pasada tomaron decisiones, y luego vienen, y esas decisiones se llama el plan eterno de redención. En esas decisiones para redimir al hombre, ellos ahora intervienen en la humanidad, y por eso el primero que interviene se le ve que es el Padre. Entonces por eso aparece Jehová en el Antiguo Testamento, el Padre, pero ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Pero la obra mayor es la del Padre, por eso a Él se le ve como primero. El segundo que aparece en intervención es el Hijo, porque el Verbo se hizo carne y aparece el Hijo y viene a la cruz y muere en la cruz, ¿verdad? Derramando su sangre, pero luego Él ahora tiene que irse. Entonces ahí aparece la obra del Hijo, por eso Él es la segunda persona. Y el Espíritu Santo aparece, obviamente que Él estaba con el Hijo también. El Padre estaba con el Hijo ejecutando la obra, y el Espíritu Santo estaba con el Hijo ejecutando la obra. Pero cuando el Hijo ahora asciende y vuelve al Padre, Él envía al otro Consolador, y ahí es donde aparece la obra del Espíritu Santo de una manera más plena. Entonces, entienda eso. Es la tercera persona de la Trinidad, porque es la tercera persona que aparece en su obra. Amén. En su obra plena, obviamente, porque Él ha estado, y las 3 personas de la deidad, por ser uno, ninguna obra distinta o diferente o separada de la otra.
Cuando aparece el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo obrando. Cuando aparece el Hijo, ahí está el Padre y el Espíritu Santo obrando. Ahora, que es el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia, pero ahí está el Padre y ahí está el Hijo obrando. Amén. Amén. Entonces, aclarando ese punto, voy a definir entonces lo que significa la palabra consolador, el otro consolador, porque dice que el Jesucristo promete enviar el otro consolador. Ahora, el significado de consolador viene del griego y es la palabra paracleto o paraclito. A mí me gusta más decir paracleto. Lo pueden llamar paraclito, paracletos, bueno, paracleto. ¿Y esa palabra qué significa? Esa es la palabra consolador. La palabra griega ahí es paracleto, significa por lo menos 3 cosas: ayudador, consejero y abogado. Hay más, pero dejemos esas 3. Ayudador, o sea, cuando dice que yo les enviaré el otro consolador, la palabra consolador me va a enviar a uno que me va a ayudar, ¿verdad? Uno que me va a ayudar, uno que me va a dar consejo, mi consejero, y uno que va a ocupar la labor de abogado, me va a ayudar a ganar el pleito. Y esta palabra surge en los tribunales de la antigüedad, donde a las personas se les acusaba por un delito y se les iba a dar el veredicto y la persona estaba allí, y cuando el juez le iba a dictaminar su sentencia, la persona estaba muy asustada. Entonces, ¿sabe qué hacían? Decían ahí los jueces: por favor, mire dentro de la multitud una persona, el ser más querido, el más amado, el más confianza, y llámelo que venga, le ayude. Y entonces él miraba a la multitud, de pronto era la mamá, miraba a la multitud, de pronto era la esposa, miraba a la multitud, de pronto era un hijo, o de pronto era un amigo, y lo llamaba, venga. Y él venía y se le hacía al lado, no le hablaba, no le decía nada, pero él como que se hacía ahí y como que: ayúdame a pasar esto. Y a eso se le llamó el paraclito, el que se hace al lado de, con el fin de ayudar. Entonces, esa palabra consolador es impresionante, porque es alguien que me ayuda, alguien que me da consejo y alguien que es mi abogado. Ahora, ¿por qué dice ahí el otro consolador? Porque ya hubo uno primero. El Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Por qué? Porque hay uno que es primero. ¿Y quién es él? Jesucristo. Jesucristo es el primer consolador, el primero que nos ayuda, el primero que está a nuestro lado para darnos consejo, y el que ahorita es nuestro abogado. Vamos a mirar esa palabra en 1 de Juan 2:1. Esta es mi introducción apenas. 1 de Juan 2:1 vemos esa misma palabra, la misma palabra paracleto. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, ¿para qué es la palabra de Dios? Para no pecar. ¿Para qué Dios nos da la palabra? Para no quebrantarla. ¿Para qué Dios nos da los 10 mandamientos? Para no quebrantarlos. Cuando los quebranto yo peco. Entonces dice: estas cosas os he escrito. ¿Para qué se escribe la palabra? Para no pecar. Y le está hablando a creyentes. Los creyentes recibimos la palabra para no pecar. Ahora dice: y si alguno hubiere pecado, entonces usted levanta la mano: ese soy yo. Y si alguno hubiere pecado, ¿alguno ha pecado aquí? Ese soy yo. Entonces mire lo que dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si yo pequé, el problema que tengo es con el Padre. Yo pequé y tengo un problema con mi Padre. Recuerda que es un hijo el que ha pecado. Cuando el hijo peca, tiene un problema con el Padre. Pero ¿quién interviene ahí mismo? El abogado. ¿Y el abogado qué va a hacer? Papá, al Padre: yo hace 2000 años en la cruz morí por él, yo lo salvé. Padre, él es de los nuestros. Cabezón sí, pero es de los nuestros. Flojón, pero es de los nuestros. Todavía no ha aprendido a mortificar el pecado, pero es de los nuestros. Así que él comienza a hacer la función de abogado. ¿Pero es culpable? Sí, es culpable. Yo ya pagué por él. Bueno, entonces, pero entonces, obviamente, con la labor del Espíritu Santo, el otro consejero: arrepiéntase, mijito, arregle su condición. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, cuando dice el otro, yo os enviaré otro consolador, es porque Jesucristo fue el primer abogado
fue el primer consolador. Amén. Amén. Así que ahora podemos entender un poquito a los discípulos, porque los discípulos por 3 años y medio tuvieron al primero. Jesucristo era el primero que estaba con ellos, y cuando Él les dice, le voy a mandar a otro, ellos se asustan. ¿Qué? No, contigo es suficiente, Señor, no queremos otro. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, antes de ver mis 2 puntos, porque tengo 2 puntos en esta mañana, y lo voy a mencionar. El primer punto es la importancia del otro consolador, y luego vamos a mirar el engaño del diablo con relación al otro consolador. Escuchándome un pastor anoche precisamente sobre este tema, él hablaba de 4 cosas. Se llama el pastor Jeremiat, ojalá usted lo encuentre por ahí, pastor Jeremiat. Y él dijo algo que me impactó, no lo tengo en mis notas, pero lo tengo aquí en mi mente, y esta mañana estaba orando por eso precisamente. Y él decía que la iglesia comete 4 errores con relación al Espíritu Santo. Vamos a ver dónde estamos nosotros y qué errores estamos nosotros hoy. Pero él hablaba que hay 4 errores que cometen los cristianos, que cometemos nosotros con relación al Espíritu Santo. El primero es ignorarlo, es tener una ignorancia de él, o sea, no saber quién es. Que mucha gente que se congrega en las iglesias tienen ignorancia del Espíritu Santo, no saben quién es el Espíritu Santo. Yo espero precisamente con esta serie de mensajes no estar ahí, salir, si es que hemos ignorado, salir de esa ignorancia. Ese es el primer peligro, el primer pecado de la iglesia. El segundo pecado que tiene la iglesia en la actualidad es abusar o una mala interpretación del Espíritu de Dios, y es abusar las manifestaciones del Espíritu, abusar los dones del Espíritu. Y ya sabemos qué sector de la iglesia tiene eso, y podemos pensar en iglesias pentecostales, carácter pentecostal, o iglesias de carácter carismático, o las iglesias hoy día, las iglesias de fe, de pensamiento positivo. Abusan del Espíritu Santo, abusan de los dones del Espíritu Santo, abusan de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es más, yo diría no abusan, sino que tratan de imitarlas, y se inventan una cantidad de cosas, y eso es un relajo, hermanos, en las iglesias. Usted llega a una iglesia y todo el mundo temblando, y se caen por el suelo y botan espumarados, y una cantidad de cosas, hermanos, ridículas que usted puede ver hoy día, y dicen que es el Espíritu Santo el que está operando allá. El asunto es que esta gente en las iglesias, en sus cultos, son así, y en las casas son peores. No de esas manifestaciones, sino de manifestaciones de pecado. Primer error, ignorancia total de quién es el Espíritu Santo, decía este pastor Jeremías. El segundo error, que lo tengo tan claro acá que por eso lo metí en mi introducción, abusar de las manifestaciones del Espíritu Santo. El tercer error es tener un intelectualismo del Espíritu Santo. Ay, ¿y a dónde nos vamos ahora? Las iglesias más ortodoxas y algunas iglesias reformadas tienen ese problema. Se estudia al Espíritu Santo como una doctrina. Se tiene al Espíritu Santo solamente como un intelectualismo. Se sabe de su obrar, se sabe de lo que se necesita, de lo que se requiere de Él, pero no se le permite actuar porque se tiene solo en la cabeza. Y ojalá que esta iglesia no vaya a llegar allá, y nos cuidemos de eso, que es otro error, otro pecado. Ya van 3. ¿Cuál sería el cuarto? La total indiferencia al Espíritu Santo. O sea, vamos a la iglesia y no importa lo que pase. No me importa ni conocer de Él, no me importa ni de sus manifestaciones, no me importa de conocer la doctrina de Él, el intelectualismo. Sencillamente gente que es indiferente al Espíritu Santo. Y yo creo que eso cala para la enseñanza que yo quiero, por la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, precisamente dar en esta mañana, para que nosotros no caigamos en ese error. Amén. Obviamente que los 2 errores más marcados son el abuso y el intelectualismo. Y nosotros queremos un balance. Amén. Un balance. Lo que les he dicho, y oramos a Dios que nos ayude en eso. Entonces, hablando de esto, del otro consolador, y definiendo ya, vamos a mirar el primer punto. La importancia del otro consolador. Y aparece 4 veces la palabra el otro consolador en el Evangelio de Juan, que es donde quiero que estemos ahora, que es importante que miremos esas palabras en su debido contexto.
¿por qué esto así? ¿Por qué la importancia del otro consolador? Y número uno, Jesús prometió dar del Padre el otro consolador. Y vamos a ver cuál es la razón, pero Jesucristo prometió enviar al otro consolador. Juan capítulo 14, verso 15. Entonces dice Jesús acá, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto va muy pegado. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Entonces ya Él está diciendo acá, discípulos, ustedes si me aman van a comenzar a obedecer mi palabra y luego yo les voy a rogar al Padre. ¿Para qué? Y yo rogaré al Padre y el Padre, o sea, os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. Mire, Jesucristo está diciendo, yo vine, yo estoy con ustedes 3 años y medio, pero yo me tengo que ir. Pero en cambio el consolador que les voy a enviar va a estar con ustedes para siempre, hermanos. Ese consolador está aquí con nosotros. Amén. Porque dice, va a estar con ustedes para siempre. Pero miren lo que sigue diciendo, 17, el Espíritu de verdad. ¿Cómo se le llama? El Espíritu de verdad. Él no es mentiroso, ni hay error ni equivocación en él. Se le llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, los incrédulos no lo tienen, los incrédulos no lo van a recibir, los incrédulos no lo pueden recibir. Esto es solo para creyentes, el cual el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Los incrédulos no le pueden ver, los incrédulos no le conocen. Pero vosotros, o sea, los creyentes, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo se escribe este texto? Jesús les está diciendo a los discípulos, el Espíritu Santo mora con vosotros, pero Él va a estar en vosotros. O sea, mora con ustedes, pero ahora va a estar dentro de ustedes. Y aquí está hablando de Pentecostés. Hechos capítulo 2, y era la promesa cuando Él iba a venir. Pero luego dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y qué le suena la palabra huérfanos? Bueno, lo tomamos de nuestros padres, cuando ya no tengo al papá, cuando ya no tengo la mamá, un pobre huérfanito por ahí. Entonces Él dice, en otras palabras, no los voy a dejar sin protección, sin guía, sin dirección, sin alguien a cual ustedes tengan que rendir cuentas. No, ustedes no van a estar como ruedas sueltas. Y esto es impresionante cuando comenzamos a mirar esto, hermanos, y ahora más adelante vamos a ver, ya aquí estamos viendo que era una urgencia, que era una necesidad que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Jesucristo lo vio de esa manera, el Padre lo vio de esa manera, desde el mismo momento en el plan eterno de redención, se vio de esa manera, donde el Padre comienza a decir, bueno, vamos a crear la humanidad va a fallar, pero yo voy a mandar unos pactos de una promesa, y lo que estamos viendo, el pacto, unas promesas para enviar. Ahora interviene el Hijo, muere, allá en la cruz derrama su sangre, pero su obra culmina en la cruz y en la resurrección y tiene que presentarse ante el Padre. Pero esa gente no los podemos dejar, mi pueblo no los podemos dejar solos, la iglesia no se puede dejar sola. Entonces ahí el Espíritu Santo desde la eternidad estaba planeado eso, va a venir y va a intervenir. Y específicamente en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y es derramado sobre toda carne, que estaba profetizado también en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Señor había gestado todo de tal manera que decía, es imposible que los redimidos, que los regenerados, que la iglesia del Cordero se quede sola. Necesitan al Espíritu Santo. Y no con ellos solamente. Y no sobre ellos solamente, como estaba en el Antiguo Testamento en muchos casos. Sino que debe estar dentro de ellos. Y por eso viene la regeneración. La regeneración o el nuevo nacimiento es que Dios cambia nuestra condición interna, pero cuando Él cambia nuestra condición interna, también el Espíritu de Dios viene y entra dentro de nosotros, se mete dentro de nosotros. ¿Sabe para qué? Para poder vivir el cristianismo. El error tuyo y el error mío es que pensamos que porque soy regenerado, entonces yo ahora puedo vivir el evangelio, vivir el cristianismo, y esto no es posible. Jesucristo lo vio de esa manera y por eso dice, yo voy a rogar a mi Padre para que les dé el Consolador.
Y Él va a estar dentro de ustedes. Así que la iglesia va a necesitar despertar a esta realidad de que necesitamos, hermanos, urgentemente al Espíritu Santo. Y de que tú no puedes dar un paso de fe, tú no puedes dar un paso en la vida cristiana, tú no puedes, habíamos terminado la serie, mortificar el pecado, a menos que el Espíritu Santo esté con nosotros. En segundo lugar, del primer punto, el Consolador, la tarea de Él es enseñarnos. Él nos va a recordar todo lo de Cristo. Pasemos Juan 14, pero versículo 25 ahora. Versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, aparece la segunda vez la palabra Consolador, y ahora aclara quién es: el Espíritu Santo. Ese es el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Note que es el Padre el que lo envía en el nombre de Jesús. Y esta es su tarea. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, ¿para qué es el Consolador en mi vida? ¿Para qué es el Espíritu Santo en mí? Porque Él, aquí hay dos funciones que Él va a cumplir. La primera, me va a enseñar. Él es mi maestro. El Espíritu Santo en nosotros, diría Juan, es el maestro, es la unción que tenemos. Nos va a enseñar las Escrituras. Muchos de ustedes pensaban que era el pastor el que les enseñaba. No, el que les enseña, el que me enseña a mí, el que te enseña a ti, es el Espíritu Santo, el que está dentro de ti. Él me usa como un canal para traer la palabra, pero quien da la verdadera enseñanza al corazón es el Espíritu Santo. Y dice, y Él les va a enseñar, y algo más, y Él les va a recordar. Algunos de aquí me dicen: no, pastor, yo soy desmemoriado, desmemoriada. Pues ahora le digo, pues tiene al Consolador, que Él no es desmemoriado, y Él le va a enseñar, y le va a recordar esa palabra que se enseñó hoy. Se la va a recordar, obviamente, si tú dependes de Él. Entonces, las dos funciones. ¿Y por qué necesito al otro Consolador? Y Él dice, es que Jesús dice: yo se lo voy a enviar porque Él es el maestro. Ay, no vaya a pensar que usted con su intelectualismo va a aprender la Escritura. No vaya a pensar que ese pastor Orlando les va a enseñar y ustedes ya la cogieron. No. Si el Espíritu Santo no funciona aquí enseñando la palabra, no pasa nada. Pero algo aquí impresionante es que dice: Él os enseñará todas las cosas. Un absolutismo, todas las cosas, no unas cuantas. Él os enseñará todas las cosas, pero algo más. Y esto es impresionante. Y os recordará ¿qué? Todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a recordar? Lo que dijo fulano de tal por ahí. Lo que dijo la profeta de allá. Lo que dijo el profetólogo de allá. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a recordar todo lo que Jesucristo dijo. Les dijo, y Jesucristo les dijo a los apóstoles, y lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles, Pedro lo dejó en 2 cartas, y lo que el Señor le dijo a los apóstoles, Juan lo dejó en un evangelio, en 3 cartas y en el libro de Apocalipsis. Y lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, Judas lo dejó plasmado, Santiago lo dejó plasmado, y lo que Cristo le enseñó a los apóstoles, se le enseñó al apóstol Pablo para que lo dejara plasmado en 13 o 14 cartas de él. Así que todo el Nuevo Testamento es lo que Jesús les enseñó. Y Jesús dice, y lo que yo les enseño no es mío, es lo que el Padre me da. Así que, ¿qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo? Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. La Biblia completa. El Espíritu Santo es el maestro para enseñarme toda la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que me recuerda, me enseña y me recuerda todo lo que dijo el Padre, todo lo que dijo el Hijo, que es la misma palabra del Padre. Así que el Espíritu Santo no trae nueva revelación. El Espíritu Santo, ¿y por qué me pasó esto, Señor? Porque no trae nueva revelación. Y el Espíritu Santo no va a traer cosas por ahí en el aire inventadas como algo de Él. No, Él viene a enseñarnos y a recordarnos lo que está escrito. Amén. Por eso esta iglesia, veamos ahora, la Reforma, solo Biblia, solo Escritura.
Usted no debe andar por ahí a ver a quién le pone el oído a la profeta loca que aparece agua en ese pañuelo que lo está volteando para allá. A ver, háblenme. ¿Te acuerdas una imagen que yo les mandé una vez por ahí? Dios, háblame. Dios, háblame, por favor, háblame. Dios, háblame. Y cuando abrió los ojos, el Señor le tenía una Biblia ahí, pasándosela. Así estaba el Señor, ¿verdad? No, Dios, yo quiero que me hable. La verdad, ¿cuántos de nosotros hemos entrado al cuarto secreto? Por favor, Dios, yo quiero escuchar tu voz. La próxima vez que usted haga eso, párese de ahí, salga y vaya y siéntese en la mesa y estudie la palabra. Porque aquí está la voz de Dios. Amén. El Espíritu Santo no viene a hacer otra cosa sino a recordar y a enseñar todo lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo es la misma palabra del Padre. Amén. Amén. Eso se llama iglesia bíblica. Pero si a usted le gusta la profecía, vaya, ponga el oído. Para que le adivinen el futuro, para que le digan qué va a pasar. ¿Sabe que hay gente que anda así? Y le digo, porque yo no me cocino ya con 2 aguas. Yo llevo un poquito de tiempo estudiando la Biblia. Esta gente que le gusta ir a poner a que le digan una profecía, esa gente no conoce las Escrituras. No la conoce. ¿Sabe por qué yo no le voy a poner mi oreja a nadie? Porque todavía yo sigo estudiando la Biblia y todavía no la conozco perfectamente. Nunca la conoceré. Siempre aprenderé algo nuevo y Dios siempre me seguirá hablando a través de su bendita palabra. Pero algo más, la importancia del otro consolador. La tarea del consolador es dar testimonio de Jesús. Ahora Juan 15, 26. Ahora Juan 15, 26. Mire lo que dice. Pero cuando venga el consolador, la tercera vez para la palabra consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Cristo es el que lo envía del Padre. O sea que quienes enviaron al consolador, tanto el Padre como el Hijo. Y luego dice quién es el Espíritu de verdad, vuelve a decir, porque Él es verdadero, hermano, no hay temor, el Espíritu Santo es verdad, es verdadero, el Espíritu de verdad. Luego dice, el cual procede del Padre, ya sabemos, procede del Padre y del Hijo, porque son uno solo. ¿Qué va a hacer? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Él dará testimonio acerca de Cristo. Mire lo que le voy a decir, hermano, y este es el error que hay que corregir. El problema con los pentecostales y con las iglesias carismáticas es que ellos no entienden esto. Y hermanos, y lo voy a decir con mucho cuidado, y es un error, y hasta doctrinal, coger al Espíritu Santo y levantarlo por encima del Padre y del Hijo. Escuchen lo que estoy diciendo. Estamos en la era del Espíritu Santo, es verdad. Cuando el Padre, cuando Jehová trabajaba, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo estaba el Espíritu Santo y estaba el Padre. Ahora que estamos en el tiempo de la iglesia donde está el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están acá. Pero hay un detalle aquí. Que la palabra que el Espíritu Santo trae es del Padre y es del Hijo. Y el texto es muy claro. Él dará testimonio acerca de mí. Ahí no dice que Él dará testimonio acerca de Él. Así que nosotros, con este mensaje que estoy predicando y esta serie que voy a predicar, pretender ahora nosotros, y digámoslo de esa manera, idolatrar al Espíritu Santo o ponerlo por encima del Padre y del Hijo, es un error grave. Porque el Espíritu, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en una iglesia? ¿Porque se habla del Espíritu Santo? No, porque se habla del Hijo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en una iglesia? Porque allí se habla del Hijo, se habla la palabra del Hijo, la palabra de Dios. O sea que la palabra es la que garantiza que el Espíritu de Dios está en esa iglesia. Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es hablar acerca del Hijo. Y por eso solo Cristo. Alguien dirá, ¿y por qué no pusieron solo
Espíritu Santo. ¿Y por qué no, en la sola no aparece solo Padre? ¿Por qué si aparece solo Cristo? Porque sabe, ojalá usted entienda esto, porque el Padre es el Padre. Obvio, sí. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Sí, es cierto. Pero el Hijo es el único que es igual al Padre. Y el Hijo es el único que tiene una naturaleza humana, que es el único que nos puede salvar por la naturaleza humana que tiene. El Hijo es el único que es 100% Dios y 100% Hijo. Y esa es la razón por la cual la iglesia necesita al Hijo. Al Hijo. Hablamos del Espíritu Santo en una iglesia. Él va a venir a glorificar al Hijo, que es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. Él es nuestro Salvador. Él fue el que nos compró a precio de sangre. ¿Murió en una cruz el Padre? ¿Por ti? ¿Murió en una cruz el Espíritu Santo por ti? ¿Quién murió? El Hijo. El Hijo. Por eso dice aquí, Él me glorificará. Él dará testimonio acerca de mí. Ya voy a llegar a glorificará. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿cómo sabemos que en una iglesia el Espíritu Santo está? Porque el Espíritu Santo siempre habla del Hijo. ¿Y qué va a hablar del Hijo? Todo lo que, la palabra del Hijo y la palabra del Padre. Y número 4 de esa primera parte, era conveniente, y esto es impresionante acá, Señor, era conveniente el envío del Consolador a la iglesia, porque Él es quien convence, guía, hace saber y glorifica a Cristo. Juan 16, 7, esto está larguito, así que yo voy a leerlo ahí. Juan 16, 7, arranquemos desde el 7. Y vamos a mirar unas cosas acá del Espíritu Santo. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, note, os conviene que yo me vaya. Y esa palabra yo la subrayé porque es impresionante. Jesús dice, es una conveniencia para la iglesia que Cristo se fuera. Y ahora, ¿cómo así Cristo? Y luego no somos cristocéntricos, obvio. Pero ahora dice, y precisamente por ser cristocéntricos, dice, les conviene ahora que yo me vaya. ¿Por qué les dice eso? Porque los discípulos no querían que Él se fuera. Y ahora sí voy a comenzar a sudarlo. Mire, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué, Señor? Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. En otras palabras, si yo me quedo con ustedes, no va a venir el Consolador, pero hay un problema. Que Jesucristo, por tener cuerpo humano, Él podía estar con Jacobo, con Juan y con Pedro en la transfiguración. Pero los otros 9 abajo, en la colina. ¿Sí? Él podía estar con los 3 allá. Él podía estar con 7 discípulos en el mar. Pero cuando estaba, no estaba con los demás. Y él podía, para estar con todos, tenía que reunirlos. Tenía que llamarlos a todos y reunirlos. Y entonces ahí estaba Jesucristo, porque Él es una persona. Porque Él es humano. Y entonces la humanidad lo limitaba a Él. Y Jesucristo estaba acá, pero no podía estar allá. Espero que no se complique ahora, pero en este mismo momento Jesucristo tiene un lugar específico y es la diestra del Padre, porque Él es una persona, Él es un ser humano y está allá. Ahora, Él es Dios y Él es Espíritu, y como es Dios, obviamente Cristo está en todo el mundo. Yo no sé si usted entiende eso, pero el problema es que usted no lo ve. Jesucristo como Dios está en todo el mundo, en todo lugar. Pero Jesucristo en su persona está a la diestra del Padre, tiene un lugar específico. Cuando Él dice os conviene que yo me vaya, sencillo. Porque Pedrito, si me voy con usted, no me puedo ir con Juan y él se va por allá. En cambio, si yo me voy y les envío al Consolador y Él va a estar en cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se explayen, ahí estoy yo. Ahora la garantía es que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Amén. Amén. Y cada uno coge para su casa. Y el Espíritu Santo, qué bendición por ser esta la iglesia, se queda aquí conmigo. Se va con ustedes también. Amén. Ahora leamos. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría.
O sea, si yo me quedo, Él no va a venir, pero si yo me voy, se lo voy a enviar. Ahora, y cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, ¿quién es el que va a convencer? Jonathan, ¿quién va a convencer a su familia? ¿Lo que yo les enseñé ayer? No. Es el Espíritu Santo el que convence. Y vamos a, esto sería trabajo para después, pero le voy a leer un poquitico qué significa eso. Convencer, los va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, toda persona que no cree en Cristo está en pecado y se va para el infierno. ¿Quién les va a convencer de que son pecadores y que necesitan creer para la salvación? El Espíritu Santo. Obviamente que va a usar canales. Tú eres un canal, yo soy otro canal para llevar el Evangelio. Cuando tú le compartes el Evangelio a alguien, tú eres un canal, pero ¿quién convence de pecado? ¿Quién les va a convencer que están en pecado y necesitan la salvación? El Espíritu Santo. Y luego dice, y les convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La otra labor del Espíritu Santo es convencer de justicia. ¿Quién va a convencer al mundo de que Jesucristo murió en la cruz por los pecados de ellos, de que resucitó al tercer día y que se presentó ante el Padre con su sangre para justificarlos a ellos del pecado? ¿Qué es justificarlos? La doble imputación. ¿Cómo el impío va a entender? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo entendiste tú de la doble imputación? De que mi pecado fue cargado a la cuenta de Cristo, pero la justicia de Cristo fue cargada a mí y que por eso soy salvo. ¿Quién entiende? ¿Quién hace esa comprensión? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo se va a entender eso? Cuando Él va al Padre. Antes no se podía. Y en tercer lugar dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién le va a dar a entender al impío de que Satanás fue juzgado en la cruz hace 2000 años, de que Cristo con su muerte le quitó el reinado al diablo? ¿Quién le va a dar a entender esa comprensión? Y que si no se arrepienten de sus pecados y que si no creen al Evangelio, un día van a ser juzgados y van a ser lanzados al infierno igual que el diablo. ¿Quién trae ese convencimiento a ese corazón? El Espíritu Santo. Así que si alguien aquí esta mañana no tiene esos tres convencimientos, usted no tiene el Espíritu Santo. Pero si los tiene, usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Yo fui convencido ya de pecado, de justicia y de juicio, pero sigue la lectura. Versículo 12, dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. En ese tiempo, en ese momento, los discípulos no la podían sobrellevar. Aún me atrevo a decir que en nuestro tiempo hay cosas que todavía no las podemos sobrellevar, que no son difíciles de entender, pero luego dice, pero cuando venga Él con el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él es el que nos va a guiar, o el otro consolador, cuando venga. Obviamente ya vino en Pentecostés, pero aquí le dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Recuerde, Él es el Espíritu de verdad. ¿Y Él nos va a guiar a qué? A toda la verdad. Mire, hermano, y me adelanto para mi segundo punto, pero si tú tienes en tu diario vivir la palabra de Dios y manejas la oración dependiendo del Espíritu Santo, hermano, a ti no hay quien te extravíe, ni a mí tampoco. Porque el Espíritu Santo, la función de Él es guiarme a lo verdadero. El mundo no, la gente no, Él sí, Él me puede guiar. Sigamos leyendo acá. ¿Por qué? Verso 13 otra vez. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Pero por qué? Porque no, oh Padre mío, oh pentecostales y carismáticos, lean este versículo. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla independientemente del Hijo ni independientemente del Padre. Él no viene a inventar cosas. Hoy día, ¿qué te dicen? Así te dice el Espíritu Santo. Inventos. Porque dice aquí, Él no hablará, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, ¿qué hace? Sino que hablará todo lo que oyere. Mire, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que va a hacer Él? ¿Qué va a hablar? Lo que oyere ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Es lo mismo. Hermano, el Espíritu Santo no trae mensaje nuevo. No trae mensaje nuevo.
Pastor, entonces las profecías que me dieron a mí, si las profecías que a usted le dieron alguien por ahí no estuvieron basados en la palabra, estrictamente en la palabra, te engañaron. Y le va a tocar ir a reclamar ese pacto que hizo. ¿Dónde estamos? 13. Dice que, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto era para los discípulos. ¿Y qué es lo que habrá de venir? ¿A quién le enseñó las cosas que habrán de venir? A Juan, a Pedro, a los apóstoles, y ellos pudieron dejar esas cosas escritas acá. Ahora, porque usted me va a decir ahí, o sea que yo puedo orar y el Espíritu Santo me va a recordar que va a venir mañana. ¡No! A eso no se refiere. Las cosas que habrían de venir es lo que le dije inicialmente. ¿Cómo Santiago, el hermano del Señor, escribió Santiago? Pues porque el Espíritu Santo le dio las cosas. ¿Cómo Judas escribió? El Espíritu le dio. ¿Cómo hizo Pedro para escribir? ¿Cómo hizo Juan para escribir? El Espíritu Santo le dio esas cosas que habían de venir, que iban a venir. Y sobre todo Juan en la isla de Patmos y luego con Pablo. Hermano, ser una iglesia bíblica como es esta implica que el canon se cerró. Este es el canon. ¿Qué quiere decir que se cerró? La palabra de Dios está aquí. No hay más palabra para nosotros. No hay más palabra para la iglesia. Aquí está la palabra que la iglesia necesita. Todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito hasta que venga el Señor, aquí está. Su palabra es eterna y es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Qué necesitamos entonces? Esta bendita palabra. Y voy para mi segundo punto y el autor de esta palabra. Pero déjenme, yo termino. Vamos apenas en el versículo ¿qué? 13. Él hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora mire, y Él me glorificará. Ahí no dice que el Espíritu se glorificará. Y la iglesia ahora va a glorificar al Espíritu Santo. Obviamente que hay que glorificarlo porque Él es Dios. Pero la función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Él me glorificará. Hermano, Jesucristo está diciéndole, apóstoles, despierten. Cuando el Espíritu Santo venga y es una realidad en ustedes, se van a dar cuenta porque ese Espíritu que vino en ustedes me va a glorificar a mí. No se va a glorificar Él. Ese es el problema con los carismas que tenemos hoy día. O con las iglesias. Los pentecostales vienen de hablar en lenguas. Eso es. Los carismáticos vienen de carisma, que son los dones del Espíritu abusados. Y de ahí salen. ¿Y qué hicieron las iglesias de fe? Que son las iglesias que nacieron del 95 para acá. Iglesias de pensamiento positivo, confesión pensativo, que son las mismas iglesias de decláralo y recíbelo. Y son las iglesias del pacto y todo eso. Y son las mismas iglesias de teología de la prosperidad. Agarraron del pentecostalismo y del carismatismo y están ahí en la mitad. Qué pena, ¿no? Pero todo eso, hermano, hay que mandarlo a recoger. Yo le hablo así a usted, y sé que esto sale por YouTube, pues yo le hablo a usted porque usted ya sabe. Allá donde usted como que se estaba poniendo un poquito tensa la muchacha, ¿no? La cuñada aquí de mi amigo, porque ella va a una iglesia donde echa fuera demonios, y yo le dije, pueden echar fuera demonios en pecado. Y yo le decía a Jonathan, yo le digo la verdad de entrada, si le sirve está bien, yo no me voy a poner un pañito de agua tibia, y usted lo sabe. ¿Para qué me voy a poner yo con enredos? A estas alturas, ponerme yo a decirle a usted las cosas suavecitas que porque es nueva. Pero una vez se le dice, el Espíritu Santo trabaja y la convence, o como dicen ellos mismos, se endemonian más. Ay, Santo Cristo. 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Cómo es que es glorificado Cristo? Cuando el Espíritu Santo toma de lo de Cristo y lo hace saber. ¿Y qué es lo de Cristo? Lo que Él enseñó. El Nuevo Testamento, eso es lo de Cristo, que es lo mismo del Padre del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo lo que hace es tomar de Él y hacérnoslo saber. Hermano, la mayor glorificación al Hijo de Dios, a Jesucristo, es que el Espíritu Santo toma esta palabra y nos la hace saber. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha un mensaje como este y está sacando las palabras de Cristo para nosotros y el Espíritu Santo las transfiere a mi vida, Él
Se está glorificando Cristo. Cristo es glorificado, solo a Él es la gloria, solo Cristo, eso es solo Cristo, que hablamos la palabra en el nombre, por medio del Espíritu Santo, y Él es glorificado. ¿Quiere usted glorificar a Cristo? Hable de Él, hable de Cristo. Y cuando usted habla de Cristo, el Espíritu Santo es el que está ahí, operando. Y luego dice todo, mire, lo voy a conectar, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora mire lo que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Sí ven que no hay mandamiento nuevo? Aún cuando Jesucristo dice un mandamiento nuevo os doy, no es que le va a dar un nuevo mandamiento. Por eso yo no entiendo a esa gente que, o sí entiendo, que no entienden, mejor que no conocen. No, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Todo el Antiguo Testamento para afuera, no entienden. Porque lo de Cristo es lo mismo del Padre. Y lo que ahora trae, ahora esta gente que, no, ¿sabe qué dice la gente? No, es más, ¿quién fue el que dijo eso? Hijo del diablo. 3 veces merece el infierno, ¿quién dijo eso? Le digo el nombre, usted lo conoce. Maldonado, porque hasta su nombre mismo lo indica, Guillermo Maldonado. ¿Sabe qué dijo ese atrevido? Hijo del diablo, dijo eso. Me atrevo a decir eso porque él dijo, usted verá si vive por lo que Dios dijo o por lo que está diciendo ahora. ¿Usted vio ese video? Sí. Algunos se asustan acá y las personas que no me conocen cómo es esta iglesia se asustarán, los que están llegando últimamente se asustarán, pero es la verdad, yo tengo toda la autoridad bíblica para decir eso. ¿Cómo se atreven a decir? Lo que él está diciendo es eso. Ya no viva por lo que Dios dijo, cierra esa Biblia. Eso es el diablo el que hace eso. Viva por lo que él está diciendo ahora, el diablo es el que le va a hablar ahora. No me da temor decir eso porque es la verdad. Ya me das piedra también. Dios tenga misericordia de esa gente que va a esas iglesias. Y no quieren una iglesia bíblica, ¿por qué? Porque se les dice la verdad. Número 2, ya voy a terminar. El otro consolador. La importancia del otro consolador. Y número 2, el engaño del diablo con relación al otro consolador. Yo creo que ya lo dije, pero me quiero enfocar en 2 cosas. Oh, santo Dios, se me quedó todo acá. El primer engaño del diablo es que el diablo procurará que no estudiemos la palabra de Dios. El engaño del diablo contra el otro consolador es que va a hacer todo lo posible para que un hijo de Dios no estudie la palabra de Dios. Y le voy a decir cuál es la razón. Segunda de Pedro 1:16. Ahí le voy a decir cuál es la razón. El engaño con el otro consolador. Segunda de Pedro 1:16. Y recuerde que esto que escribió Pedro acá fue lo que el Señor le dijo a ellos: cuando Él venga, os va a enseñar lo que ha de venir, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que? Entonces ahora Pedro está dejando lo que el Espíritu Santo les enseñó. ¿Y qué le enseñó el Espíritu Santo acá? Mire lo que le enseñó a Pedro. Primera de Pedro 1:16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerde que Pedro se transfiguró. Cristo en la transfiguración se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y él está diciendo, nosotros no le venimos a enseñar esas cosas. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, o sea, en la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego dice Pedro, y ahí estaba Juan y Jacob, y nosotros, o sea, ¿quién es? Pedro, Jacob y Juan, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Le está contando la experiencia y nosotros vimos eso allá. Pero luego dice, arriba dice, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, él está diciendo, nosotros vimos la majestad, nosotros vimos la gloria, pero aún así, versículo 18, tenemos también la palabra
profética. O sea, antes está diciendo, tuvimos la experiencia de ver la gloria de Dios, de ver a Cristo transfigurado, y vimos a Jacob, a Pedro y a Juan, y además ¿a quién vimos? A Elías y a Moisés. ¿Se acuerda que a Pedrito se le nació la idea, hagamos 3 enramadas? Y entonces Pedro está contando ahora, nosotros tuvimos esa experiencia, lo vimos. Pero ahora mire cómo aterriza. 19. Tenemos también, o sea, tuvimos la experiencia, pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál era la palabra profética de la cual él está hablando ahí? El Antiguo Testamento. Y las cartas que ya estaban rondando por ahí, y obviamente la que él iba a escribir, o sea, todo el canon, toda la Biblia. Tenemos también la palabra profética, y luego él dice, más segura, o sea, esta palabra es más segura que la experiencia que él tuvo. Es lo que él está diciendo. Tan segura es que dice, a la cual hacéis bien. Le está escribiendo a la iglesia, recuerda, a los despatriados, a la cual, o sea, esa palabra profética más segura que es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. O sea, el cristiano debe estar atento a esta palabra, debe escudriñarla, debe estar mirándola, dice, atento como si fuera la luz, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, muchos de nosotros estamos en tinieblas, no nos ha amanecido. ¿Por qué? Porque no hemos venido a mirar la palabra profética más segura. Si tú, hermanos, tuvieras una relación con la palabra todos los días, se le iluminaría su corazón y le amanecería la verdad. Es lo que está diciendo. Pero luego, mire lo que dice más. Entendiendo primero esto, o sea, hay que entender esto. Hay que entender esto. Si la palabra es más segura, y ella es como una antorcha que alumbra mi corazón hasta que yo esclarezca, hasta que el lucero de la mañana, alguien dice que es Cristo, esclarezca en mí. Tengo que entender antes primero, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí quiero aclarar un error. Porque la gente dice que uno habla con alguna, pero no, la palabra no es de interpretación privada. Eso no es lo que está diciendo. ¿Sabe cómo entiendo yo ese versículo? Con el próximo. Lo voy a leer y lo explico. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahí me parece que hay una coma. O sea que el pensamiento sigue. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le voy a explicar. Él dice, la palabra no es tanto la visión que tuve, ni siquiera es la voz que oí, no es mi experiencia, porque hoy día la gente es lo que predica, estuve en el cuarto secreto y Dios me habló, y viene y dice el mensaje. No, hermano, si usted tiene la experiencia, déjela para usted. Yo no dudo que el Espíritu Santo le hable allá, pero si le habla, déjeme decirle que es para usted, no es para que le cuente a nadie, ni mucho menos para que le diga a la iglesia o trate de un mensaje. Yo anoche estuve, pastor, 3 horas y el Espíritu Santo me habló. Bueno, déjelo para usted. Es su experiencia. No habla de esa experiencia para nadie. Es suya. Amén. Amén. Pero en cambio esta otra, la palabra profética más segura. Entonces dice acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿a cuál es la profecía? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ninguna profecía de la Escritura, o sea, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? Interpretación privada lo que quiere decir es que ninguno de los 40 autores de la Biblia interpretaron a Dios privadamente y escribieron lo que ellos quisieron. Eso es. Pero hoy día nos sacan y nos enseñan el texto distinto. Ninguna profecía. Entonces, alguien lee la Biblia, yo entiendo esto así. No, usted entiende diferente. No, porque la Biblia dice que la Escritura no tiene interpretación privada. No se refiere a eso. Se refiere es que cuando los hombres de Dios recibieron la palabra de Dios, ellos no interpretaron la palabra de Dios a su amaño. El primer
primer escritor de la Biblia, ¿quién fue? Moisés. Moisés no interpretó a su amaño la palabra. Luego, ¿quién escribió? Josué. Josué no interpretó la palabra a su amaño. Luego, ¿quién escribió? Samuel. Samuel no interpretó la palabra a su amaño. En el Nuevo Testamento, ¿quién escribió? Pedro. Pedro no cogió e interpretó a su amaño la Biblia para escribirla. Juan no interpretó la palabra a su amaño. No, sino que, ¿qué pasó? Sino que, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue ellos no interpretaron la escritura, ellos no le dieron el significado a la escritura, no, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sino que esos escritores, llamados los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron siendo soplados por el Espíritu Santo. La palabra que tenemos es el soplo de Dios, soplo de Dios. Dios sopló su palabra en esos hombres, y esos hombres no la interpretaron, sino que la recibieron y la transmitieron, y entonces esa es la palabra. Por eso se llama la palabra de Dios, porque esta no es la palabra de Pablo, esta no es la palabra de Moisés, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, no es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios. Dios fue el que la inspiró. ¿Por medio de quién? Por medio del bendito y santo Espíritu de Dios. Amén. Fue el Espíritu Santo el que a través de ellos dio esa palabra. ¿Y qué quiere hacer Satanás? No quiere que tengamos relación con el Espíritu Santo, porque Él quiere impedir a toda costa que conozcamos la palabra que el Espíritu Santo inspiró. ¿Sabe por qué a usted le da pereza leer la Biblia? ¿Sabe por qué a usted le da sueño? ¿Sabe por qué usted no quiere ni entenderla y no quiere tener una comunión diaria con la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo está muy lejos de ti. Si tuvieras al Espíritu Santo en tu vida, hermano, amaría lo que Él inspiró. Él inspiró este libro. Él mismo la inspiró. Y me faltaría tiempo para decirle, Él mismo me la enseña, me la transmite. Así que lo primero que hará el Espíritu Santo en nosotros es traernos la Escritura. ¿Usted ha llorado cuando lee la Biblia? ¿Usted ha llorado con un mensaje de Dios? ¿Usted siente que el corazón arde? Decían los dos discípulos camino a Emaús, ardía la palabra cuando no las hablaba. Cuando Jesús hablaba la Escritura, ¿acaso no ardía nuestro corazón? ¿Quién puso ese ardor si no fue el Espíritu Santo? Lidia, vendedora de púrpura, Hechos 16, el Espíritu le abrió el corazón para que entendiera lo que Pablo decía. Oh, si hay algo que el Espíritu Santo hace es transferirnos la palabra inspirada, y ese es el engaño del diablo. Procurará que no estudiemos la palabra, porque cuando él logra que yo no estudie la palabra, me saca de mi relación con el Espíritu Santo. Y lo segundo, y lo menciono nomás, de pronto lo amplío después, número 2, el diablo procurará que no intimemos con el Espíritu Santo por medio de la oración. Él va a hacer todo lo posible para que tú no ores. El diablo hará todo lo posible para que yo no ore, porque él sabe que si yo oro, ahí está la conexión, la intimidad con el Espíritu de Dios. Y me faltó tiempo, pero aquí dice que cuando Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu vino sobre él. Cuando los apóstoles oraron, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Cómo tú vas a ser lleno? ¿Cómo voy a ser yo lleno? ¿Cómo esta iglesia va a ser avivada? Cuando tengamos un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a tener? Hermano, estudiando la Biblia, pero yendo a orar y teniendo comunión con Él. Usted esto se lo dejo después porque ya no alcancé, pero esto es lo que quería hablar del otro consolador, la importancia del otro consolador y el engaño del diablo para que no estemos con ese consolador. Póngase de pie esta mañana.